Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con esta sesión de introducción al análisis cualitativo con Atlas T. Primero quisiera hablar de algunos aspectos importantes antes de empezar a trabajar con el programa. El objetivo de esta sesión es desarrollar las habilidades de análisis cualitativo asistido en este caso por el programa Atlas T. Entonces pues vamos a continuar. Primero recordando algunos conceptos importantes acerca de la naturaleza del análisis cualitativo. Recuerden que cuando estamos trabajando con información cualitativa, estamos trabajando con percepciones, experiencias subjetivas, puntos de vista, opinión, vivencias, sentimientos, ideas. Entonces, no tanto con hechos o con mediciones, sino más bien con cuestiones subjetivas. Eso influye en que entonces los datos que vamos a analizar se analicen de una manera holística e interpretativa. ¿Y a qué nos referimos con estos dos aspectos? Interpretativa porque vamos a buscar significados y vamos a buscar interpretaciones de todos los datos que tenemos. Y holística porque vamos a tomar muy en cuenta, va a ser muy importante el contexto en el cual se dieron esos datos, ¿sí? Si tenemos un texto, si tenemos una transcripción de una entrevista, tenemos que pensar en qué contexto se produjo esa entrevista o ese texto, el entorno que lo rodeaba, con qué se relaciona y los antecedentes que tiene. Entonces, al tomar en cuenta todo esto que lo rodea, estamos pues recordando esta naturaleza del análisis de datos como una naturaleza holística. También hay que recordar que el análisis de los datos cualitativos debe retener los datos en su forma original, que es una forma extensa o elaborada. No vamos a resumir entrevistas, no vamos a resumir textos, sino que se van a tomar completos como se dieron en su forma original. También el análisis cualitativo pues siempre está regresando a estos datos originales para no perder ningún detalle en cuanto al contexto y para interpretar de manera clara los datos. También otra característica del análisis cualitativo es que muchas veces se da al mismo tiempo que la misma recolección de los datos, y hay que recordar que el análisis cualitativo es un análisis inductivo. Entonces, regresando a este panorama, son algunas de las características claves del análisis cualitativo: interpretativo, holístico, y que debe de tomar en cuenta estas características, ¿sí? Ahora, hay muchas formas propuestas diferentes para hacer un análisis cualitativo. Creswell propone esta que estamos visualizando en esta espiral para hacer un análisis cualitativo básico o genérico, ¿sí? Porque a lo mejor si estamos haciendo un estudio fenomenológico podemos seguir una cierta corriente de algún autor, o si estamos haciendo un análisis etnográfico, o si estamos haciendo una teoría fundamentada, pero podemos retomar este espiral propuesto por Creswell para análisis cualitativos genéricos, por llamarlo de alguna manera, y se interpreta de abajo hacia arriba como una espiral, empezando con el punto que está en la parte más inferior, que es la recolección de datos. Ahí pues vamos a manejar los datos que tengamos en grabaciones, en imágenes, en textos, en diarios, en transcripciones, por ejemplo. Y de ahí vamos a continuar al siguiente paso, que es la lectura y la toma de notas. Todas tus transcripciones que tienes, pues hay que leerlas y releerlas todas las veces que sea necesario para familiarizarnos del todo con ese material. Y en base a esas lecturas y relecturas hay que ir tomando notas. Pueden ser anotaciones de la observación directa, cuestiones que tú identificas que vas encontrando. Pueden ser ya anotaciones interpretativas en las que vayas, como su nombre lo dice, interpretando esto que estás leyendo de las transcripciones o de tu material. Incluso pueden ser anotaciones teóricas en las que ya relacionas tus datos de tus entrevistas o de tus fuentes originales con la teoría específica que estás fundamentando tu estudio. O pueden ser anotaciones personales en cuanto, por ejemplo, dudas, ideas, recordatorios para ti mismo, etcétera, ¿no? Entonces esta etapa es muy importante y vas tomando notas.
El producto de eso es la reflexión y la toma de notas. El producto del paso anterior es que tienes archivos, es que tienes unidades, tienes una organización. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la descripción, la clasificación y la interpretación. Esos 3 pasos se hacen de manera consecutiva. Primero empiezas con la descripción, en la cual es como una pequeña bitácora de el documento o de la entrevista, ¿no? Cuándo se hizo, a quién se hizo, dónde se obtuvo, etcétera. Después sigue la clasificación, que se divide en codificación y categorización. Entonces, ¿en qué consiste la codificación? Pues tú tienes un texto, entonces de ese texto vas a ir identificando de manera sistemática los conceptos o los subtemas de los cuales se habla, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Las ideas temáticas o los conceptos que se van distinguiendo, entonces tú lo vas distinguiendo con códigos. Los códigos entonces representan fuentes de parecido y diferencia, de consistencia o de inconsistencia de los datos. Los códigos son como, por ejemplo, los subtemas de los cuales se está tratando esta entrevista o este texto, y deben ser definidos conforme van apareciendo y se les va poniendo un nombre o una etiqueta. Entonces, ese es lo primero que haces. Después de códigos pasas a categorías. Las categorías ya son grupos de códigos que tienen algo que ver entre sí y por eso los agrupaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, los códigos son como si fuera la persona, es un nombre, y las categorías es el apellido porque es su familia, ¿no? Una persona puede pertenecer a varias familias, un código puede pertenecer a varias categorías. Las categorías también se definen y también tienen un nombre corto o una etiqueta. Y entonces serían como los temas de los cuales estás analizando para tu investigación. Las categorías son como los temas y los códigos son como los subtemas. Bueno, y después de que clasificas en códigos y en categorías, entonces vas interpretando y ya realizas los últimos pasos, que son representación y visualización. Las categorías las puedes relacionar entre sí para ir generando teorías. Luego se interpreta, es cuando ya en base a cada categoría y a cada código interpretas qué es lo que tus participantes perciben al respecto de esa categoría, qué te dicen acerca de ese código, qué hablan, qué expresan acerca de cada código y de cada categoría, ¿sí? Entonces es cuando empiezas ya a explicar tu fenómeno de investigación desde las propias palabras de tus participantes y es cuando empiezas a responder tus preguntas de investigación en un texto escrito. Ese texto escrito después lo puedes apoyar con algunas representaciones gráficas que te ayuden a visualizar, como por ejemplo mapas mentales, diagramas o cualquier apoyo visual. Entonces, bueno, ese es los pasos del proceso que propone Creswell para el análisis cualitativo. Ya cuando empezamos a hablar ahora